Bueno, Ahí está. bueno, compañera, yo creo que es hora de empezar la sesión y meterle mano al final del capítulo 11 que nos quedamos la semana pasada. El- Creo recordar que nos habíamos quedado en la página 268, en el epígrafe que se llama Tensión religiosa y sus consecuencias. Y sus consecuencias. Okay. ¿Vale? Recordemos que cuando hablamos de Grecia estamos hablando de una sociedad que está a caballo entre ese mundo oriental con el que tiene contactos, eh, el mundo del cercano oriente, pero también es heredera de ese mundo micénico que ha desaparecido en la Edad Oscura, ¿no? Es un mundo, bueno, pues donde la gente pues es profundamente religiosa, tiene una concepción de todo lo que existe atravesado por la divinidad, las fuerzas de la naturaleza, las fuerzas de la naturaleza ellos las interpretan con una voluntad y en la medida en la que tienen una voluntad le asignan características antropomórficas. eh, y bueno, el griego de a pie, bueno, pues se levanta por la mañana, pues, bueno, pues tratando de hacer pues las ofrendas y las alabanzas y los movimientos adecuados para no ponerse en contra, digamos, a esas fuerzas de la naturaleza que él sabe que son eh, tremendamente poderosas en comparación con sus capacidades y a las que cualquier mortal medianamente racional hace bien en temer. Mira, yo nunca me atreví cuando iba a la facultad con el tema de los sacrificios, ¿no? Y ahora, ya que estamos más en confianza, voy a preguntar, ¿mataban gente o animales o hacían ofrendas, ¿no? Para los sacrificios? Era lo normal en la época, es decir, el sacrificio de animales era lo normal y en los tiempos un poquito más antiguos el sacrificio de personas también. Eh, Tanto en Grecia como en Medio Oriente, en India y en China, ¿vale? Es decir, el sacrificio de personas era la ofrenda eh, que se podía hacer para ganarte la, la buena voluntad de los dioses. Lo vemos en Abraham, por ejemplo, ¿no? El sacrificio el sacrificio que ofrece a Dios. Eh, lo vemos en Medio Oriente, en la Mesopotamia, lo vemos en la India y por supuesto en el antecedente más moderno que tenemos en la literatura es el de Ifigenia, ¿no? Cuando, cuando Agamenón manda, manda a traer a su hija para sacrificarla y que los dioses les den viento para que puedan zarpar hacia Troya, ¿no? Seguramente cuando Homero lo está contando, forma parte de una tradición mitológica, pero suficiente como para que todo el mundo, bueno, pues la tenga presente, ¿no? Seguramente es mitológico, pero con un pasado verdadero que todo el mundo reconoce y que todo el mundo piensa que es algo pasado, pero, pero no muy lejano, pero no muy lejano. Nos decía el autor en la última página que habíamos leído la semana pasada, que inclusive en ciudades como Atenas se practicaba no solamente, parece ser, el sacrificio de animales, sino el sacrificio de personas, nos decía, una vez al año, para propiciarse divinidades. Pero, insisto, las fuentes de este tipo de sacrificios rayan con lo mitológico y es difícil, bueno, pues discernir eh, el momento, la época. No obstante, se han encontrado restos de humanos, sobre todo de niños,
bueno, pues que demuestran que algún tipo de sacrificio se hacía. Probablemente es un sacrificio, el sacrificio humano, que tendió a desaparecer en la Edad Oscura y se fue transformando, igual que en el Extremo Oriente, por sacrificios de animales, hasta que finalmente serán sacrificios simbólicos. Una pregunta un poco más tonta. Suponete que, no sé, vamos a sacrificar 20 vacas, ¿no? Bueyes, no sé cómo le decían. ¿Se los comían o los dejaban tirados? No, hombre, no, vamos a ver, una cosa es ser religioso y otra ser tonto. El- eh, los dioses se comen la parte espiritual del buey, ¿vale? Sí. Y los sacerdotes la gordura, ¿no? Ujú. Bueno, se hacían regios asados, podemos decir entonces. Sí, 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 podemos decir que habían unos buenos asaditos, ¿no? En esto. Bueno, hay muchas, ya vimos en Extremo Oriente, perdón, en el Oriente Próximo, eh, en el mundo abrámico, bueno, pues cómo eran esos sacrificios, ¿no? Es decir, al final, bueno, pues los sacerdotes se llevaban la parte gorda, igual que en la Mesopotamia, vamos, igual que en la Mesopotamia y seguramente pues en todo el mundo, ¿no? Cuando se hacen sacrificios, en Egipto, por ejemplo, ¿os acordáis que en Egipto, cuando se hacían las ofrendas a los dioses, se les llevaban las comidas, los alimentos, las bebidas, los regalos? Bueno, a ver, eso se depositaba ahí, los dioses tomaban la parte inmaterial, digamos, de la ofrenda, y lo demás me imagino que se pegarían las festicholas los sacerdotes a cuenta de los dioses, ¿no? Nadie iba a dejar un cordero que se pudriera. Nadie lo iba a dejar, ni ahora, ¿no? Bueno, con el paso de los siglos, esos sacrificios se transformaron en sacrificios simbólicos, ¿no? Como los que tenemos nosotros hoy en nuestras religiones contemporáneas, ¿no? Son sacrificios que tienen, son un ritual en el que, bueno, pues propiamente no se sacrifica ningún ser vivo, pero bueno, se hace como si lo fuera, ¿no? Esta es la sangre, este es mi cuerpo, ¿no? Pues eso. Bien, vamos a la lectura. Decíamos, página 268, tensión religiosa y sus consecuencias. Juan Viñoles, por favor, comienza tú. Tensión religiosa y sus consecuencias. Como hemos visto, la época de la Revolución tuvo un enorme alcance. Una consecuencia inevitable de este rápido cambio fue una gran tensión social e individual, porque los hombres empezaban a no poder soportar los viejos modos de vida e iba afirmándose una nueva mentalidad. Y en el terreno de la religión es donde mejor puede seguirse la evolución de esta pugna. De esta pugna. Recordemos que en el paso del siglo VII al VI han ocurrido acontecimientos muy grandes en toda la región, ¿vale? Primero, el mundo griego se ha expandido a través de sus colonizaciones, no solamente por el mar, sino que, bueno, pues ha ocupado grandes extensiones de la costa de Anatolia. Al ocupar esas extensiones de la costa de Anatolia, el mundo griego ha entrado en contacto con el mundo del Próximo Oriente, en el cual en ese momento quien está cortando el bacalao es Lidia. Pero no solamente Lidia, es decir, Egipto sigue siendo una potencia, y Asiria sigue siendo pues una potencia hegemónica, al menos lo será hasta casi finales del 600, ¿vale? Al menos lo será hasta casi finales del 600 cuando caiga en manos de los medos. Pero cuando caiga en manos de los medos, Asiria, la potencia que vencerá, que son los medos y luego posteriormente los persas, van a ocupar
pues todo ese territorio, con lo cual las colonias griegas, el mundo griego, está en un estrecho contacto con ese mundo oriental, sea el que viene de la Mesopotamia o sea el que viene de Egipto. Pero por otro lado, el mundo griego ha generado a lo largo de la Edad Oscura, lo habíamos visto, bueno, pues ha ido consolidando una forma cultural propia que le ha permitido el aislamiento y ha ido generando esas polis, esos agrupamientos urbanos, donde poco a poco pues no solamente se va desarrollando la política, sino bueno, pues unas nuevas formas de pensamiento, de relaciones y sobre todo relaciones comerciales. Pero es que los lidios, recordemos que en ese paso del siglo VII al VI han inventado la moneda. Han inventado la moneda. El mundo comercial adquiere una velocidad y unas dimensiones en los intercambios que eran desconocidas hasta ese momento, se produce un enorme flujo de materias primas y junto con ese flujo de materias primas hay un flujo de personas, de ideas, de formas de vida, pero nos decía Stoneregel, lo citábamos la semana anterior, la aparición de la moneda implica una abstracción, un nivel de abstracción que era desconocido en la antigüedad. Un nivel de abstracción que lógicamente no afecta a la totalidad de la población, pero sí por lo menos a sus clases comerciantes, que son las que se acostumbran a trabajar con valor de uso, valor de cambio, a trabajar con patrones de precio en forma de signos de valor o de monedas, y no es casualidad que en ese paso del siglo VII al VI, con la invención de la moneda y ese contacto con el Próximo Oriente, Hesíodo, que su padre viene de la costa jonia, empiece a filosofar reclamando unos criterios de justicia por encima de la justicia humana. No es casualidad que gente de la clase dirigente, de esta clase comerciante, que está en este contacto intercultural a través del comercio, de los negocios y de los movimientos de personas, empiecen a reflexionar sobre cuáles son o qué es lo que hay debajo del caos que percibimos, y que si somos capaces de descubrirlo, le puede dar sentido a lo que tenemos delante de los ojos. No es casualidad que en estas clases dirigentes de la costa jonia la gente empiece a pensar en términos abstractos sobre el fundamento, sobre la razón de ser de lo que existe. Son enormes cambios que se están produciendo. Y esos enormes cambios que se están produciendo, que van a ser pues que gente de estas clases comerciantes comience con esta reflexión, bueno, pues va a traer también profundos cambios, profundas modificaciones en las concepciones religiosas de la población. Vamos a ver, en lo que nos queda de capítulo, que muchos de estos cultos que se van a practicar en Grecia no son griegos. Presumiblemente son importaciones de Oriente Próximo, que van introduciéndose a través del comercio y a través de las migraciones, van introduciéndose en el pueblo, primero en las clases dirigentes y luego en el pueblo, y van transformando la mentalidad religiosa. Pero transformar no es sustituir. Quiere decir que a lo largo de los siguientes 2, 3, 4 siglos van a convivir distintas maneras de entender la religión, por supuesto, pero también la política y también la concepción del mundo y lo que luego vamos a llamar filosofía. Continúa, Juan, por favor. En sustancia, los hombres confiaban en el favor divino e incluso a veces llegaron a pensar que el futuro estaba en sus manos. Un ingenuo orgullo, un sentimiento de audacia,
de autoafirmación se percibe ya en Arquíloco y en otros poetas. Los ricos se rodeaban de un lujo cada vez más refinado y todos, con demasiada frecuencia, se servían del poder político para oprimir al débil. Y ahí, Pero, tenemos a Hesíodo, ¿no? Es decir, quejándose, clamando contra esos señores devoradores de regalos y exigiendo una justicia que tiene que existir, porque si no existe una justicia más allá de lo que tenemos ante los ojos, el mundo es incomprensible. Y él dice, bueno, pues Zeus tiene que ser el garante de esa justicia, que luego la filosofía transformará en el logos o en la racionalidad última del mundo, del cosmos, de lo que existe, ¿no? Continúa, Juan. esta sensación de temor es muy evidente en las artes de este periodo. Animales salvajes y monstruos se modelan en bronce y en piedra y se exhiben en amenazadoras filas alrededor de las vasijas orientalizantes. En algunas escenas se ven leones que despedazan hombres. En estas criaturas de pesadilla se reflejan los dos aspectos de la naturaleza que aún atemorizaban a los griegos: su carácter imprevisible y su ferocidad. El aspecto más importante del progreso religioso de esta época está en las múltiples soluciones a las que se llegó para suavizar las tensiones y proporcionar seguridad contra los temores de la vida. Jorge, la semana pasada, Sí, cuando estuvisteis leyendo el tema de la medicina, porque después lo vi en el vídeo, sí, cómo se mezclaba también lo que es el tema médico con el religioso, ¿no? sí. Podría imbricar en lo que estamos hablando ahora, en la importancia que les da a la gente a la religión en todos los aspectos de la vida, ¿no? Sobre En todo todos cuando... los aspectos de la vida, por supuesto. La Mm, religión, digamos, llega a dónde la religión hace pie, pues donde los seres humanos, donde la capacidad humana ya no tiene poder, ¿no? mm, ¿Qué es lo que podía hacer un médico griego? Pues bueno, pues sacarte una muela, arreglarte una fractura y si quieres ponerte un parche en el ojo, ¿vale? Y no podía hacer más, porque ni tenía el instrumental, ni tenía las condiciones de asepsis, ¿no?, necesarias para poder funcionar, sí, ni tenía los conocimientos de la base biológica ni bacteriológica que hay detrás de cualquier enfermedad o de cualquier infección. Entonces, claro, una vez que te han puesto el parche, te han recomendado reposo, te han dicho que bebas agua de la fuente de la Virgen, y con todo eso no te has curado, claro. pues hijo mío, pues seguramente has agraviado a algún dios que te tiene ojeriza, así que más te vale que empieces a pensar qué es lo que hiciste mal. Es más, ante la duda, por si acaso le haces ofrendas a todos, ¿vale? ante la duda. Bueno, pues claro, la medicina tiene, digamos, en la época, tiene ese doble componente, ¿no? Un componente práctico basado en la experiencia y un componente religioso místico basado en la esperanza. Ya está. Tampoco creo que haya gran diferencia con mucho de lo que hacemos ahora tampoco, ¿no? Lo que pasa es que ahora lo vestimos todo de De verde, de blanco, claro, ponemos cruces rojas en todos lados. y ya está, pero realmente vamos con más esperanza que certeza cuando vamos al médico, ¿no? Sí, Sí, sí. también ahora, ¿no? Continúa, Juan. La reflexión artística sobre la ferocidad de la vida contribuía ya por sí misma a exorcizar el miedo y figuras conocidas como el león empiezan a representarse en el siglo VI a.C. con expresión menos feroz. Se difundieron los cultos de los héroes a medio camino entre el hombre falible y los dioses inmortales.
Aunque el pensamiento religioso griego nunca llegó a establecer un nexo entre la moral y los dioses, como habían hecho los profetas hebreos, los poetas y otros representantes de la comunidad empezaron a sostener con firmeza que la justicia debía ser un ideal de la polis y se comenzó a difundir una nueva interpretación de los dioses olímpicos como custodios de dicho ideal. Fijaos, como custodios de dicho ideal. Lo interesante de la religión griega es que la justicia está por encima de los dioses. Ni siquiera Zeus puede ir en contra del criterio de justicia. ¿Vale? Es decir, los dioses son los depositarios, los garantes, digamos, de la justicia. Pero hasta ellos, lo vamos a ver en la evolución posterior de la religión griega, ¿no? Hasta los dioses van a acabar en la concepción griega sujetos a ese criterio de justicia como elemento superior que todo lo ordena, ¿no? Continúa, Juan. La conducta justa o injusta de los hombres era recompensada por Zeus de modo evidente: paz y prosperidad y salud, o bien pestilencia, carestía y muros derribados. También en términos más generales, y este concepto será característico de todo el pensamiento griego posterior, el hombre era castigado inevitablemente por la envidia de los dioses cuando se volvía demasiado orgulloso, ibris. Una vida justa era la que se distinguía por la razón y la moderación, sofrosine. Este es un pasaje muy sintético, pero muy importante, ¿no? Dice, en el mundo griego, sobre todo en el posterior, esto va a ser una constante del pensamiento griego, ya lo empezamos a ver en Homero, cuando Aquiles es castigado, ¿no? Es decir, el sufrimiento de Aquiles le viene dado precisamente por la ibris, ¿no? Por esa desmesura en la que él se comporta. Y los héroes griegos, cuando reciben el castigo, es producto precisamente de esa desmesura, de ir más allá de lo que la moderación, de lo que la justicia exige. Pero lo que en el mundo griego está desdibujado en una forma literaria, esto va a ir tomando forma, y lo veremos luego en la tragedia. La tragedia es justamente eso. La tragedia griega, lo que representa en todas, yo me atrevería a decir que en todas sus obras, es siempre esa desmesura del ser humano que es al final severamente castigada para obligar al ser humano, más que al partícipe, que el partícipe se lleva el castigo y hemos acabado, para que los oyentes de la tragedia tomen conciencia, interioricen el sufrimiento de los actores, el sufrimiento de los personajes, ¿no? Y sean conscientes de la importancia de la moderación en todos los actos de la vida, la racionalidad, la moderación, la prudencia, y no dejarse llevar por el orgullo, ¿no? Luego lo veremos más adelante cuando veamos algunas citas de Solón, cuando le preguntan a Solón, el rey Creso, ¿quién es el hombre más feliz del mundo? ¿No? El rey Creso, lleno de ínfulas en su riqueza, ¿no? Y Solón le dice, bueno, creo que un pastor que hay ahí en Grecia, es un tipo buena gente, tuvo un par de hijos sanos, no tiene enemigos, ¿no? Ese debe ser el hombre más feliz, el hombre más feliz del mundo, ¿no? Y por supuesto, Creso se agarra una bronca espantosa, es decir, que me está faltando el respeto, bla, 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 bla. Luego lo veremos, porque lo cita Plutarco con mucha gracia. El mundo griego va a asumir como el gran crimen del ser humano, fijaos, no la maldad, no la desvergüenza, la soberbia. La soberbia es la falta de humildad, la falta de prudencia, es lo que el mundo griego va a penalizar
a lo largo, digamos, como una constante a lo largo de todo su pensamiento. Nos dice, el hombre era castigado inevitablemente por la envidia de los dioses cuando se volvía demasiado orgulloso. Una vida justa, ¿en qué consiste una vida justa? Es la que se distinguía por la razón y la moderación. ¿Vale? Ni siquiera por el éxito. No, 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 no. La prudencia, la moderación, ¿vale? Es lo que distingue una vida justa. Gracias, Juan. Nuevos cultos. Mientras que la elaboración de los conceptos éticos y religiosos griegos estaba ampliamente ligada a la aparición de la polis y a otras actividades comunitarias, los individuos que vivían en esa sociedad empezaron a sentir las exigencias de un sistema que los tranquilizase personalmente y aliviase sus problemas y tensiones. Esta exigencia contribuyó a un posterior desarrollo del pensamiento religioso. Adquirió gran importancia el culto de Apolo, una antigua divinidad que se convirtió en legislador, patrón de la música y de la poesía. A través de los oráculos daba consejos y ayuda a las conciencias atormentadas. Hacía mucho tiempo que los jonios lo veneraban en Delos y en Dídima, cerca de Mileto, pero su santuario más importante desde el punto de vista de las actividades que acabamos de enumerar fue la de Delfos, una localidad maravillosa dominada por rocas cortadas en pico y sobre un profundo valle. Allí Apolo pronunciaba sus oráculos y tanto los estados como los individuos utilizaban sus consejos. Sus famosos dichos, conócete a ti mismo y nada con exceso, resumen egregiamente el tipo de su enseñanza moral. Fijaos qué interesante, ¿no? Son dos puntales del pensamiento griego. Conócete a ti mismo. Esto es muy psicoanalítico, ¿no? Ahora entenderéis por qué Freud bebe tanto en la fuente clásica, ¿no? Es decir, conócete a ti mismo. Conoce tus límites. Si tú sabes quién eres, sabes lo que eres, si conoces tus límites, entonces, bien, tu acción sobre el mundo no solamente será eficaz, sino que será feliz. ¿Vale? Conócete a ti mismo, ¿no? Y el segundo mandato, nada en exceso. Ese principio de moderación y de prudencia que los dioses, el mundo griego, exige de los suyos, seguramente como exigencia de convivencia. Cuando la gente necesita vivir con una distancia muy corta, estaréis de acuerdo conmigo en que la buena educación y la prudencia no es solamente un adorno, es una necesidad de la convivencia, ¿no? Esto cuando te dicen, no, yo es que hablo alto, yo es que grito porque yo soy así, no, tú lo que eres es un maleducado, ¿vale? Las cosas hay que decirlas como son, ¿no? Decir, no, pero es que mi manera de ser es así impetuosa, no, tú eres un burro, ¿vale? Es decir, la gente cuando tiene que convivir, tiene que hacer gala de prudencia, callarse la mitad de lo que piensa, oír más de lo que dice, ¿vale? Y ser tremendamente prudente en sus acciones, si no quiere, pues llenarse la vida de enemigos, ¿no? Bien, pues Apolo transmitía, digamos, este conocimiento popular, lo transmitía a través de esos mandatos, ¿no? Conócete a ti mismo y todo con moderación. Todo lo que hagas con moderación, ¿vale? Vamos a ver algunas imágenes del santuario porque seguramente no os hacéis, bueno, algunas sí porque lo conocéis evidentemente, pero bueno, otras no conoceréis la importancia, digamos, de este culto, ¿no? Seguramente en algún momento esta fue la forma que debió tener el santuario en algún momento
de su vida. Hoy, bueno, pues hoy lo que tenemos son apenas unas ruinas en planta y unos pocos pilares reconstruidos, ¿no? Nos dice el autor, en un lugar maravilloso con unas vistas espectaculares, como veis, los dioses, hombre, puestos a elegir, para eso son dioses, igual que nosotros los cementerios los ponemos en el mejor lugar, los dioses ponían en el mejor sitio sus santuarios, ¿no? Casi nada el sitio. Pero mirad, esto creo que no le hace justicia, pero la vista aérea del santuario es imponente, ¿no? Es un verdadero centro religioso de primerísima magnitud, ¿no? Bien, pues aquí, en este santuario, era en Delfos, donde Apolo tenía su templo principal, a donde todo el mundo iba, todo el mundo griego iba en un momento de su vida, antes o después, a buscar consejos. Continúa, por favor, la lectura, Paqui. En el siglo VI, antes de nuestra era, Delfos se convirtió en un poderoso centro internacional y después de la Primera Guerra Sagrada, en la que Crisa, dueña del lugar, fue completamente destruida por Sición, y Tesalia se declaró zona neutral. También en otras muchas localidades del culto de Apolo se superpuso al de divinidades más antiguas. El culto de Apolo, bueno, pues fue o superponiéndose o desplazando, ¿no?, a otras divinidades. Normalmente convivieron. Los dioses locales primitivos, bueno, pues iban dando cuenta de algunas expresiones de la naturaleza, y el culto de Apolo pues era un culto general que unía un poco a toda la Hélade, ¿no? Lee el siguiente párrafo, por favor, Paqui, para que os muestre otras fotos más. A medida que la figura de Apolo fue adquiriendo importancia, acabó por personificar el racionalismo griego. El culto de Dionisio, que también era un dios antiguo, adquirió un carácter más emocional, en cambio más estático. Ya en Homero se llamaba a Dionisio la alegría de los mortales. Y no toda la vegetación, y solo era el dios del vino que hace olvidar, sino en general de toda la vegetación. Y su culto se celebraba en parte, al menos, por las mujeres en orgías frenéticas. Bueno, ya veis, ya tenemos dos elementos principales de la religión griega, ¿no? Apolo, que de alguna manera va a encarnar la religión oficial y el panteón, ¿no? Pero hay algo en el pueblo llano, que sigue quedando ahí de pozo, detrás, probablemente de creencias más cercanas a la tierra, a la primavera, al resucitar de las cosechas todos los años, ¿no? En el que Dionisio es el que va a personificar estas fuerzas que están detrás de la naturaleza. Bueno, pues Dionisio es el dios de la fiesta, el dios de la alegría, el dios del éxtasis, el dios de las bacanales, ¿no? Luego en Roma, de las fiestas pardas en las que todo el mundo al final termina perdiendo la cabeza, todos borrachos, saltando, corriendo desenfrenados, y donde todo el mundo, especialmente las mujeres, siempre sometidas al recato que le obliga el machismo propio de la época, ¿no? El patriarcado, ¿no? En las fiestas de Dionisio, ahí todo el mundo se suelta la melena y ya no hay control para nada. Tanto que ni siquiera el poder político se atreve a meterse con eso. Viene a ser un poco Dionisio, un poco como para nosotros los carnavales, ¿no? Cuando en los carnavales, ¿no? Pues todo valía, y ahí la policía miraba para otro lado, el rey miraba para otro lado, es decir, porque, chico, cuando llegan los carnavales, o dejas que la gente se desahogue, o van a reventar por otro lado, ¿no? Vamos a leer un poquito el culto de Dionisio como era.
A menudo... Espera un momentito, por favor. Ah, ya, perdón. Sí, vamos a compartir pantalla y lo vamos a ver, aquí. Voy a ampliar la imagen para que lo podamos ver mejor. Un segundito. Me he pasado. Ahí. Lee, por favor, Paqui. En la mitología griega... En la mitología griega, Dionisio, el griego, en griego, es uno de los considerados dioses olímpicos, dios de la fertilidad y el vino, considerado hijo de Zeus y Sémele, nieto de Armonía y bisnieto de Afrodita. Sin embargo, otras versiones afirman que era hijo de Zeus y Perséfone. Como veis, en cada localidad, bueno, pues le atribuyen una paternidad diferente. La realidad es que probablemente Dionisio fuera un dios previo, una divinidad previa, o quizás inclusive importada, Continúa. Dionisio era inspirador de la locura. Ritual y el éxtasis, y se convirtió gradualmente en un personaje importante de la mitología griega. Aunque los orígenes geográficos de su culto son desconocidos, casi todas las tragedias lo presentan como extranjero. Es un dios patrón de la agricultura y el teatro. Es el dios patrón de la agricultura y del teatro. También es conocido como el Salvador y Libertador. Atención, atención, el Salvador. El Salvador, es decir, es un Dios que viene a redimirnos. Es un Dios que cuando entramos en contacto con Él, nos libera de todas las penas, de todos los pesares. No hay autoridad humana que pueda hacerle frente a alguien que ha sido liberado por Dionisio. Sí, es un Dios del pueblo que durante el tiempo que su festividad y sus ritos están teniendo lugar, pues hacen prácticamente intocable a la gente. Continúa, Paqui. Liberando a uno de su ser normal mediante la locura, el éxtasis o el vino. La misión divina de Dionisio era mezclar la música del aulos y dar final al cuidado y la preocupación. Terminar con las preocupaciones, ¿no? ¿Y cómo lo hacía eso? Pues chicos, pues con vino y con música, ¿vale? Aquí tenemos, este es el aulos, ¿no? Estas flautas que se tocaban con las dos manos y que no sabemos muy bien pues cómo sonarían, ¿no? Alguna vez Antón nos llevó a ver algún ejemplo de arqueología experimental con música, pero bueno, realmente creo que no tenemos ni idea de cómo sería, cómo sonaría. O sea, conocemos, digamos, el timbre que tiene esta flauta, pero realmente no sabemos cómo serían esas melodías que interpretaban, ¿no? Bien, pues la misión de Dionisio era mezclar esas cosas para que la persona terminara con sus preocupaciones. Continúa como divinidad vinícola. Como divinidad vinícola se le vinculaba con Demeter, el pan como alimento básico, invocado también por sus propiedades farmacológicas y anímicas, medicina contra las penas, y estimulador de la palabra, la sociabilidad y la franqueza. Tendría que ser, Paqui, el dios de los anestesistas, ¿no? Tendría que ser Dionisio, ¿no? Es decir, te quita todas las penas, ¿vale? Te las quita todas. Vale, pues es interesante, sabéis que Nietzsche escribió un libro que revolucionó el mundo en su momento, que se llamó El nacimiento de la tragedia, un pequeño ensayo absolutamente espectacular, denostado, maltratado, criticado. Bueno, al pobre le costó hasta la carrera académica, pero es un ensayo precioso.
si alguna vez tenéis ocasión de leerlo, no dejéis de hacerlo. Es un pequeño librito de 160 páginas, recuerdo que no tiene más que eso, ¿no? Bien, en este nacimiento de la tragedia, Nietzsche opone a Dionisio contra Apolo, ¿no? Como dos vertientes de la cultura griega. Una, la cultura apolínea, el orden, lo racional, la autoridad, ¿no? Y el otro, la fiesta, el vino, lo salvaje, la sexualidad, lo innombrable, ¿no? Dioniso viene a representar todo eso que no es admisible en sociedad, ¿vale? Pero es donde está la sal de la vida, ¿vale? Bien, pues en esta oposición entre Dioniso y Apolo es donde él centra su ensayo, que es realmente fantástico. Nos dice, Jorge. Sí, adelante. Perdona, ¿cómo se llama el ensayo de Nietzsche? El nacimiento de la tragedia. Vale, de acuerdo, gracias. Así El nacimiento de la tragedia, os va a gustar. La edición de Alianza Vale. es muy baratita y muy bien traducida y muy linda. Es un clásico. La versión de Alianza Editorial Bolsillo, esto es un librito muy chiquitito. Nos dice, contrasta Dioniso con Apolo como símbolo del principio estético fundamental e incontrolado de la fuerza, la música y la intoxicación, frente al principio de la vista, la forma, la belleza, ¿no? Representado por lo apolíneo, ¿no? Muy bien. Termina el párrafo, Paqui. ¿Dónde estamos esperando? Bueno, empieza otra vez. A medida que la figura de Apolo... A medida que la figura de Apolo fue adquiriendo importancia, acabó por personificar el racionalismo griego. El culto de Dionisio, que también era un dios antiguo, adquirió un carácter más emocional, en cambio más estático. Ya en Homero se llamaba a Dionisio la alegría de los mortales, y no solo era el dios del vino que hace olvidar, sino en general de toda la vegetación, y su culto se celebraba en parte, al menos por las mujeres, en orgías frenéticas. A menudo las mujeres se desataban por las noches, bailando por las colinas y devorando carne cruda para unirse con un salvador. Otras veces, hombres y mujeres se reunían durante los días de las fiestas de Dionisio, y de esta costumbre nació después el gran drama ático. Estas fiestas de Dionisio eran tan importantes, fiestas populares, fiestas absolutamente populares, eran tan importantes que uno de estos terribles tiranos, tan odiados por la aristocracia griega, que es Pisístrato, un día dijo, oye, estas fiestas de Dionisio tienen, ¿cómo diríamos? Hay material con el que trabajar en todo esto, ¿no? Y entonces a Pisístrato se le ocurrió ir organizando cada vez más esta fiesta de Dioniso, inclusive organizando los espectáculos teatrales, que primero fueron religiosos, primero eran especie de representaciones religiosas sobre cuestiones míticas, ¿no? de la religión, de la infancia de Dioniso, pues con quién había Dionisio, de dónde venía Dionisio, ¿no? Es decir, se hacían pequeñas representaciones litúrgicas, pero allá a finales del siglo VI hubo un par de productores, de actores y de directores de lo que luego llamaremos un director de teatro, ¿no? Que se le ocurrió, en vez de hacerlo en forma de monólogo, incorporar un segundo actor y que dialogaran entre ellos. Oye, aquello fue la bomba en Grecia. De pronto los griegos inventaron el teatro. Claro.
inventaron el teatro. Sí. El siguiente paso será incorporar un tercer actor, incorporar un coro, y ya tendremos montado la tragedia de Esquilo. Es decir, ya con Esquilo pues ya tendremos un teatro bueno, pues prácticamente como hoy lo concebimos, ¿no? Es decir, el teatro tal como hoy lo concebimos. Pero siempre, al principio, desde este punto de vista religioso, y poco a poco, volviéndose cada vez más prosaico y describiendo, olvidándonos más. Bueno, los dioses están en el trasfondo, pero digamos, ocupándose cada vez más de cuestiones humanas, de cuestiones cívicas, de cuestiones políticas, que va a ser pues la gran tragedia ática, el gran teatro, que luego va a llegar a nosotros a través de estas sagas primero de Esquilo, Sófocles, Eurípides, ¿no? Los grandes de la tragedia, ¿no? Pues todo esto empezó con las fiestas de Dionisio. ¿Y participaba las clases, digamos, que tenían labores, o participaba todo, digamos, Participaba todo el pueblo, pero es que también está como espectadores, como espectadores. Pues las mujeres no podían actuar, eh, era una deshonra. Los hombres se disfrazaban bueno, pero eso fue así hasta la modernidad, ¿no? Las mujeres, cuando había que hacer el papel femenino, pues un tío se ponía falda, ¿no? Y hacía el papel femenino, ¿no? Y en el tema de perdón, en el tema de comer, beber y olvidarse de todo, digamos, de sacarse, digamos, el monstruo de adentro. Ahí sí participaban las clases laboriosas, la aristocracia, todo el pueblo, digamos, toda la polis. Y en las fiestas de Dionisio y en el teatro también. De hecho, al principio, las fiestas de Dionisio se hacían, era pues como una plaza de toros de pueblo, de estos de tierra, ¿no? Un suelo de tierra con un pequeño tabladito que se montaba, y entonces como aquello era masivo, se decidió hacerlo al lado del templo de Dionisio, en una de las vertientes de la Acrópolis, y entonces la gente pues se subía por las piedras como buscando la altura para poder ver mejor a los actores y la interpretación. Lógicamente, las autoridades, las fuerzas vivas, tenían reservada la parte de abajo, pero como os contaba el otro día, eso le venía muy bien a los que estaban arriba para tirarle de todo a los que estaban abajo, ¿no? Es decir, las fiestas de Dionisio era un poco, bueno, pues ese momento de desenfreno en la que le vamos a pasar factura a todos estos sinvergüenzas. Y cuando, a medida que la sociedad se fue democratizando, a medida que el pueblo fue tomando cada vez mayor protagonismo, como decía Platón, ¿no? Llega un momento en el que ya ni siquiera los burros se apartan ante una persona de pro, ¿no? Qué vergüenza. Claro, cuando la gente va tomando protagonismo, la gente reclama su lugar también en el teatro. El teatro se irá construyendo poco a poco, a lo largo de los siglos, irá tomando esa forma definitiva que hemos conocido, que ahora que conocemos en las ruinas, que es una cosa bestial, con, no sé, con capacidad para miles de espectadores, que te da la pauta de lo populares que eran las fiestas. Un teatro, ¿os imagináis vosotros hoy un teatro con 5.000 localidades o 10.000 localidades? Es inconcebible. Es inconcebible un teatro hoy en día de más de 300, 400, 600 personas. Es casi... Es que además acudiría todo el mundo a esos espectáculos, todo el mundo. Todo el mundo. Y yo no sé, Paqui, lo que oirían, porque imagínate, sin megafonía y con todo el mundo gritando, tirándose cosas. Seguramente decían de Diógenes que, para que veáis hasta qué punto llega a ser el teatro griego un elemento revolucionario, no, pero sí provocador, ¿no? Dentro del mundo griego, ¿no? Contaban una anécdota de Diógenes, que a Diógenes le encantaba ir al teatro.
pero el Diógenes iba siempre con un arenque podrido colgado del cuello, ¿no? Y ¿Sabes? nadie se le acercaba. Y claro, y así él así se aseguraba de que tenía sitio, ¿no? Es decir, de que todo el mundo, ¿no? De que le hacían sitio. A Diógenes le encantaba ir al teatro, pero a él le encantaba ir al teatro al final. Para entrar al teatro a contracorriente, nada más que para molestar a toda la gente que ha ido, que ha ido al teatro. Bueno, pues ese era, digamos, el perfil, ¿no? De la gente. Por un lado, las fuerzas vivas queriendo mostrar su presencia política, ¿no? Y por otro lado el pueblo haciendo ver que ellos están ahí y que son una masa, una fuerza difícilmente gobernable, ¿no? Difícilmente gobernable. Bueno, pues todo eso estaba en este mundo dionisíaco, detrás del cual se origina este teatro griego. Lee por favor el párrafo, Paqui, y os pongo el siguiente texto. Sí. Un tercer culto que también se proponía aliviar la tensión espiritual de los hombres era el de Demeter, en Eleusis, cerca de Atenas. En aquel lugar se había ido centrando en torno a la leyenda, del rapto de Perséfone, hija de Demeter, por Plutón, dios del mundo subterráneo, un antiguo culto de la fertilidad ligado por la siembra otoñal. Demeter, ante el rapto, se negó a cumplir con su deber de hacer crecer el trigo de los hombres, hasta que consiguió que su hija pudiera volver a la tierra cada año durante cierto periodo de tiempo. En otoño, algunos voluntarios se hacían iniciar en los secretos ritos del culto, llamados misterios. Los misterios eleusinos, ¿no? Y así, dice, adquirían la promesa de una vida después de la muerte. En el siglo VI antes de nuestra era, la Sala de los Misterios poseía una noble apariencia arquitectónica. La iniciación anual siguió trayendo grandes muchedumbres hasta los tiempos del Imperio Romano, cuando el cristianismo suplantó por completo a este culto. Ninguna religión griega fue más sagrada y secreta que los misterios de Ulises. Eleusis, ¿no? Entonces tenemos, digamos, tres grandes, de momento, porque luego veremos el orfismo más adelante, ¿no? Tenemos tres grandes elementos de la religión griega: el culto de Apolo con su panteón, ¿no? Por otro lado, el culto de Dionisio, como un culto popular y completamente fuera de la ley, podríamos decir, ¿no? Y por otro lado tenemos un culto que es el de Demeter, en Eleusis, que son los misterios eleusinos, que son un culto primero, un culto femenino, lo cual ya nos pone sobre la pista de que estamos hablando de una cosa diferente al mundo aristocrático, ¿no? El culto de Deméter es un culto de mujer, un culto de fertilidad, amarrado a la tierra, en el que se festeja la llegada de la primavera y se festeja la liberación de Perséfone, al menos cada 6 meses, de los infiernos, que permite que vuelvan otra vez a crecer y a multiplicarse los seres vivos sobre la tierra. Los misterios eleusinos, nos dice el autor, tuvieron un amplio desarrollo durante todo el mundo griego hasta que el cristianismo los barrió, ¿vale? Pero hasta que el cristianismo los barrió, fueron la gran religión del pueblo, la gran religión del pueblo. Vamos a ver el texto y lo va a leer Sales, por favor. Gracias, Paqui.
Estos textos que os estoy poniendo son fragmentos, ¿eh? Los textos son mucho más largos, pero como entendía yo que era suficiente con estas pequeñas introducciones, yo luego os colgaré los textos completos para quienes queráis curiosear un poquito más. Amplío el texto. Adelante, Sales. Misterios eleusinos. El micro, Sales. El micro, Sales. ¿No te funciona? Qué raro. Antes te funcionaba. Tienes que apretar el botoncito del micrófono. A ver, ahora. Ahora, Sí. ahora, ¿verdad? Es que se me había puesto una propaganda o algo, no lo sé, en una parte y no me dejaba. Venga. Adelante. Misterios eleusinos. Los misterios eleusinos eran ritos de iniciación anuales al culto de las diosas Deméter y Perséfone, que se celebraban en Eleusis, cerca de Atenas, en la antigua Grecia. De todos los ritos celebrados en la antigüedad, estos eran considerados los de mayor importancia. Estos mitos y misterios se extendieron posteriormente al Imperio Romano. Los ritos, así como las adoraciones y creencias del culto, eran guardados en secreto, y los ritos de iniciación unían al adorador con el Dios, incluyendo promesas de poder divino y recompensas en la otra vida. Es decir, el misterio eleusino le permitía al participante formar parte de lo divino y, por tanto, también aspirar a tener una vida divina, digamos, después de la muerte, ¿no? En los misterios mayores, los novicios efectuaban estudios preparatorios durante unos 2 años, para luego ser conducidos a la epopkia o autopsia, esta última del griego autos, uno mismo, y ops, ver o visión, dando el sentido de ver por uno mismo, la contemplación de la verdad. Es decir, es un rito iniciático que le permite a la persona. Qué interesante. ¿Sigo? Me pongo en el pico de la mesa. Espérate un momento. La palabra verdad en griego, o la verdad, o lo verdadero, ¿no? Se dice algo así como aletheia, ¿no? Aletheia. Pero aletheia no es realmente traducible a lo que nosotros entendemos por verdad. O si lo es, hemos perdido el significado original de la palabra. En griego, la verdad, la aletheia, es correr el velo, desvelar. La verdad, en griego, sería aquello que encuentro cuando soy capaz de correr el velo que lo oculta. Es bonito, ¿verdad? Correr el velo que lo oculta. O correr el velo y poner luz sobre lo que lo oculta. El misterio eleusino lo que le permite al iniciado es justamente, al entrar en contacto con la divinidad, correr el velo que tapa sus ojos, que le ciega, y de esa manera poder acceder al fundamento, a lo que está detrás de la confusión que nos rodea. Continúa la lectura, por favor. Sí, bajo el gobierno de Pisístrato de Atenas, los misterios eleusinos llegaron a ser panhelénicos y los peregrinos acudían en gran número de toda Grecia y más allá para participar en ellos. El tirano rodeó la población y el santuario con una gran muralla reforzada por torres de defensa. Muchos otros edificios públicos se erigieron luego
en los periodos clásico y romano. Otra maldad de Pisístrato, ¿no? Es decir, favorecer el misterio eleusino, ¿no? Y esta enorme fiesta popular. Demagogia, por supuesto, dirán los aristócratas, ¿no? Es decir, que una vergüenza, ¿no? Hacer todas estas cosas. Adelante. Sí. A partir del año 300 antes de nuestra era, el Estado tomó el control de los misterios, específicamente controlado por dos familias, Eumólpidas y Queriques. Esto provocó un vasto incremento en el número de iniciados. Los únicos requisitos para participar en los misterios era carecer de culpas de sangre, lo que significaba no haber cometido asesinato alguno, y no ser un bárbaro, es decir, saber hablar griego. Vaya. Se permitía iniciar a hombres, mujeres e incluso esclavos. ¿Subes un poquito la...? Sí, no puedo. A ver. Bueno, queda solo entre los participantes. Muy Sí. bien. Sí, probablemente también hubo personalidades influyentes como Sócrates, Platón, Aristóteles, Sófocles, Plutarco y Cicerón. Cuidado, ¿eh? Los misterios eleusinos eran tan importantes que al final, inclusive gente de primer nivel, de alguna manera también se iniciaban en este tipo de prácticas, ¿no? Los misterios eleusinos, igual que la tragedia griega, terminaron configurando el espíritu ático y terminaron dando forma a toda esa cultura, ¿no? Continuamos la lectura, Con el ¿sabes? texto, con el libro. Sí, con el libro. Pero también había otros cultos. Era, a ver. ¿Dónde nos hemos quedado? A ver. Página 271. 272. No, 71. 71. Sí, pero también había otros cultos. En época posterior se difundió el culto órfico, llamado así por su legendario fundador, el poeta Orfeo de Tracia. Esta fe bastante oscura y basada en la salvación por medio de las obras, ensalzaba la muerte de Zágrego, Dionisio, por los titanes y su maravilloso renacimiento. Como el hombre nace de las cenizas de los titanes, es malvado en parte y en parte divino. Un famoso canto órfico afirmaba que el cuerpo, soma, era la tumba, sema, del alma. El cuerpo, fijaros que esto ha llegado hasta nosotros, ¿no? El cuerpo como la tumba del alma. El cuerpo es aquel lugar en el que el alma está encerrada y para liberarla hay que desprenderse del cuerpo. ¿Vale? Continúa, Sales. El cuerpo era la tumba del alma, vaya, sí. Los que no consiguieran penetrar en los misterios órficos y llevar una buena vida vegetariana acabarían en el fango del Hades. Los iniciados y los purificados, en cambio, morarían con los dioses. También los videntes cretenses tenían íntimas relaciones con la divinidad, y uno de ellos purificó a Atenas de la contaminación después de una sangrienta revuelta ocurrida a finales del siglo VII antes de nuestra era. Otros hombres se orientaban al ascetismo y a las creencias sobre la transmigración de las almas. Hay que poner de relieve que la mística órfica, los videntes y los ascetas se alejaban mucho de las concepciones fundamentales del pensamiento religioso griego y florecieron quizá más en las colonias occidentales que en la propia Grecia. Sin embargo, estas corrientes atestiguan la amplitud de los intentos en el terreno religioso. Un momentito, Sales. El orfismo, que es una religión posterior y seguramente importada, trabaja bajo el supuesto de la transmigración de las almas, de un tiempo cíclico. Esto os sonará al hinduismo, ¿no? Es un tiempo cíclico en el cual las almas se van reencarnando permanentemente, y la única manera de librarse
de esa reencarnación y por tanto de ese sufrimiento eterno de la vida, ¿no? El sufrimiento que acarrea la vida, es la iniciación en el culto, una iniciación en el culto que a través del descubrimiento, de la práctica de lo que manda el culto y el descubrimiento de la verdad, le permita al ser humano, cuando llegue su muerte, no volver a reencarnarse. Tiene unas similitudes tan tremendas con el pensamiento hindú que es llamativo, ¿no? Es decir, es llamativo. Y probablemente es alguna, bueno, pues lejana importación de aquel tipo de pensamiento. Sí, porque si no, no nos explica cómo esa similitud de una fuente tan lejana, quiero decir. Claro, lejana geográficamente, porque en el tiempo ya vimos que son coincidentes, ¿no? Es decir, mientras los hindúes están construyendo este pensamiento, los griegos están justamente en este modelo. De hecho, es llamativo, es profundamente llamativo la coincidencia temporal de distintos pensadores y filósofos en distintos lugares del mundo, ¿no? Seguramente el al comercio... mismo tiempo, quiero decir, sí. Al mismo tiempo, claro. Este comercio de mercancías y de materias primas, bueno, pues no solamente llevaba de aquí para allá dinero, materias primas y tecnología, pues también llevaba creencias religiosas, pensamiento místico, es decir, creencias sobre la vida y la muerte, pues, bueno, pues era una mezcolanza, ¿no? Que se iba generando, un intercambio entre pueblos muy lejanos, ¿no? En el caso del orfismo, a diferencia de los misterios eleusinos o del culto a Dionisio, que vimos que eran eminentemente populares, ¿no? En el caso del orfismo es una práctica y una creencia muy restringida a una élite intelectual y económica, ¿vale? ¿Quiénes van a ser seguramente órficos en algunas de sus variantes? Pues por ejemplo Pitágoras y su escuela. Vamos a ver el artículo correspondiente al orfismo, el fragmento que he elegido para este tema. Adelante, Sales. El orfismo, infrecuentemente llamado orficismo en el griego antiguo, es el nombre dado a un conjunto de creencias y prácticas religiosas, una corriente religiosa de la antigua Grecia y el mundo helenístico, así como entre los tracios, asociada a la literatura atribuida al mítico poeta Orfeo, maestro de los encantamientos, que descendió al inframundo griego y regresó. Al poseer elementos propios de los cultos mistéricos, se les suele denominar también como misterios órficos. Los órficos veneraban a Dionisio, que una vez descendió al inframundo y regresó, y a Perséfone, que descendía anualmente al inframundo durante una temporada y luego regresaba. El orfismo ha sido descrito como una reforma de la anterior religión dionisíaca, que implica una reinterpretación o relectura del mito de Dionisio y una reordenación de la teogonía de Hesíodo, basada en parte en la filosofía presocrática. El eje central del orfismo es el sufrimiento y la muerte del dios Dionisio a manos de los titanes, que constituye la base del mito central del orfismo. Según este mito, el niño Dionisio es asesinado, despedazado y consumido por los titanes. En venganza, Zeus golpea a los titanes con un rayo, convirtiéndolos en cenizas. De estas cenizas nace la humanidad. En la creencia órfica, este mito describe a la humanidad como poseedora de una doble naturaleza, el cuerpo, en griego antiguo, soma, heredado de los titanes, y una chispa o alma divina, en griego antiguo, Psique. psique. La psique, lo que nosotros entendemos como psique. Sí, sí. Heredada de Dionisio.
Para lograr la salvación de la existencia titánica y material, había que iniciarse en los misterios dionisíacos y someterse a la telete, una purificación ritual y revivir el sufrimiento y la muerte del dios. Los órficos creían que, tras la muerte, pasarían la eternidad junto a Orfeo y otros héroes. Creían que los no iniciados, en griego, bueno, amuetos, pone, se reencarnarían indefinidamente. Para mantener su pureza tras la iniciación y el ritual, los órficos intentaban llevar una vida ascética libre de contaminación espiritual, sobre todo mediante la adhesión a una estricta dieta vegetariana que también excluía las habas. Vete a saber qué manía tenían contra Con las las habas. Bien, gracias, Alex. Continúa la lectura, Charo. El movimiento órfico supone un enfrentamiento a las tradiciones religiosas de la ciudad griega y, en definitiva, una nueva concepción del ser humano y su destino. Bajo el nombre del mítico Orfeo, cantor y trágico viajero del más allá, surgen una serie de textos que predican y atestiguan esa nueva religiosidad, una doctrina de salvación sobre el hombre, su alma y su destino tras la muerte. El orfismo se mueve exclusivamente en un plano religioso. Es una secta que cuestiona la religión oficial de las ciudades peninsulares helénicas, en particular a dos niveles: uno de pensamiento teológico, otro de prácticas y comportamientos. El orfismo es fundamentalmente una religión de textos, con las cosmogonías, teogonías e interpretaciones que éstas no dejan de producir. En lo esencial, toda esta literatura parece elaborada contra la teología dominante de los griegos, es decir, la de Hesíodo y su teogonía. Al ser el orfismo una literatura inseparable de un género de vida, la ruptura con el pensamiento oficial entraña diferencias no menos grandes en las prácticas y en los comportamientos. Aquel que opta por vivir a la manera órfica, de bios órficos, se presenta en primer lugar como un individuo y como un marginado. Como un marginado, ¿no? Está en contra de la creencia corriente, ¿no? Adelante. Es un hombre errante, semejante a esos orfeo-telestes que van de ciudad en ciudad, proponiendo a los particulares sus recetas de salvación, paseándose por el mundo como los demiurgos del pasado. Miembros de una secta al margen de la política, gente de libros y textos sagrados, y al mismo tiempo practicantes de sus ritos mistéricos y de un peculiar ascetismo, con preceptos estrictos como el no comer carne ni derramar sangre animal o vestir tejidos de lino. Los órficos dejaron una larga huella en varios textos, pero también importantes ecos en muy diversos autores, especialmente en algunos filósofos. Los órficos se interesaban sobre todo por el origen del cosmos, el mundo de los dioses y la humanidad, y el destino del alma después de la muerte. Su forma de pensar y expresarse, mítica y poética, hizo que sus enseñanzas no estuvieran fijadas y dogmatizadas de forma clara y vinculante, sino que mantuvieran un carácter fluctuante y abierto a diferentes interpretaciones. Doctrina del alma. El credo órfico propone una innovadora interpretación del ser humano como compuesto de un cuerpo y un alma indestructible que sobrevive y recibe premios o castigos más allá de la muerte. Un precedente puede encontrarse en Homero, y ya en sus epopeyas aparece la opinión de que existe un principio animador en la existencia humana y animal cuya presencia es un requisito para la vida y que sobrevive a la muerte del cuerpo. Según las ideas transmitidas por Homero, esta identidad, el alma, sí que se separa del cuerpo en el momento de la muerte y va al inframundo como su imagen sombría. El poeta asume que la existencia del alma después de la muerte es desagradable.
la hace lamentar su destino. Sin embargo, en Homero era el cuerpo el verdadero yo del hombre, mientras que para los órficos es el alma lo esencial, lo que el iniciado debe cuidar siempre y esforzarse en mantener pura para su salvación. El cuerpo es un mero vestido, un habitáculo temporal, una prisión o incluso una tumba para el alma que en la muerte se desprende de esa envoltura terrenal y va al más allá a recibir sus premios o sus castigos, que pueden incluir algunas reencarnaciones o metempsicosis en otros cuerpos, y no solo humanos, hasta lograr su purificación definitiva y reintegrarse en el ámbito divino. Fíjate, Charo, que aparte de las similitudes tremendas con el pensamiento hindú, ¿no? Que hay Sí, totalmente. en este planteamiento, claro, cuando uno ve en Homero, recordáis a Aquiles en el Hades, cuando está Aquiles en el Hades, y le dice a Odiseo, dice, preferiría vivir como un siervo, como un esclavo, ¿no? Antes que estar aquí languideciendo, ¿no? En como un alma un alma gris aquí en este lugar, ¿no? Claro, es una concepción del alma y del cuerpo radicalmente diferente, ¿no? En Homero el sujeto, el ser humano, está encarnado en ese soma, y por tanto es lo que hay que cuidar y proteger. Sin embargo, el orfismo incorpora una creencia radicalmente nueva en el mundo griego, ¿no? Que es la de que el cuerpo es la tumba del alma, ¿no? Es decir, el cuerpo es aquello de lo que hay que desprenderse para conseguir liberar mi verdadero yo. Eso es algo absolutamente inédito en el pensamiento griego, ¿no? Continúa, Charo. Sí. Para expresar su credo, los órficos recurren a una mitología de temas muy definidos. De un lado, a una teogonía distinta de la hesiódica, y de otro, a una teoría soteriológica de larga influencia posterior sobre el destino del alma. Especial relieve tiene un mito dionisíaco que la interpretación órfica explica el carácter patético de la vida humana, en una condena en que el alma debe purgar un crimen titánico. Según este mito, los antiguos titanes bestiales y soberbios mataron al pequeño Dionisio, hijo de Zeus y Perséfone, atrayendo al niño con brillantes juguetes a una trampa. Lo mataron, lo descuartizaron, lo cocieron y lo devoraron. Zeus los castigó fulminándolos con un rayo. Solo el corazón del dios quedó a salvo y de él resucitó entero de nuevo el hijo de Zeus. Lo clonó, digamos, ¿no? Es decir, lo que hizo Zeus. De la mezcla de las cenizas de los abrasados titanes y la tierra surgieron luego los seres humanos, que albergan en su interior un componente titánico y otro dionisíaco. Nacen pues cargados con algo de la antigua culpa y deben purificarse en ella en esta vida, evitando derramar sangre de hombres y animales, de modo que al final de la existencia el alma, liberada del cuerpo, casi tumba y cárcel, puede reintegrarse al mundo divino del que procede. Una culpa originaria, es algo insólito en el mundo griego, ¿no? Es decir, venir al mundo con un pecado original que es de los titanes y que sin embargo tengo que pagar yo, que mi única culpa fue la de nacer en este mundo. Ya veis las resonancias orientales que tiene todo este asunto, ¿no? Claro, la mayor parte de los griegos esto no les entraba en la cabeza, es decir, ¿cómo que yo tengo una culpa original por lo que hicieron no sé quién hace miles de generaciones atrás? Anda por ahí, hombre, ¿no? Yo le rezo a mi Dios del pueblo y hemos acabado con todos mis problemas, ¿no? Termina el párrafo, por favor. Sí. El proceso de purificación puede ser largo y realizarse en varias transmigraciones del alma o metempsicosis. De ahí el precepto de no derramar sangre humana ni animal, ya que también en formas animales puede latir un alma humana, e incluso la de un pariente.
Al iniciarse en los misterios, el hombre adquiere una guía de salvación y por eso en el más allá los iniciados cuentan con una contraseña que los identifica y saben que deben presentarse ante los dioses de ultratumba con un saludo amistoso, como indican las laminillas órficas que se entierran con ellos. Las laminillas áureas apuntan instrucciones para realizar bien la catábasis y El entrar descenso, en el Hades. la catábasis es el descenso al inframundo. ¿Cómo hay que bajar al inframundo, ¿no? Y entrar en el Hades. No beber en la fuente del olvido, sí en la de la memoria, proclamar también yo soy un ser inmortal, etc. La teogonía órfica recoge ecos de teogonías orientales y concede un papel esencial a divinidades marginadas del repertorio hesiódico, como Nix, el tiempo y Fanes, y habla del huevo cósmico primordial o del reinado de Dionisio. Ya veis las resonancias, la tremenda colección de resonancias orientales, inclusive hasta egipcias podríamos decir, que hay en este planteamiento órfico, que evidentemente era un planteamiento de iniciados de las clases dirigentes, ¿no? Ya está, de esto no participaba la mayor parte del pueblo, ¿no? Termina el párrafo. Algunos indicios sugieren que el orfismo se impuso sobre todo entre las clases altas y que la proporción de mujeres era elevada. Mira, gracias, Charo. Nada. Muy bien, continuamos la lectura entonces otra vez con el libro. Mercedes, por favor. Los griegos eran demasiado concretos. Los griegos eran demasiado concretos, agudos de mente, y habían hecho demasiados progresos materiales en la época de la Revolución para abandonarse por completo a preocupaciones religiosas, aunque sintieran agudamente la fragilidad humana. Sin embargo, tanto como individuos como en cuanto miembros de diversos grupos, poseían en el año 600 antes de nuestra era un rico muestrario de religiones. La mayoría de estas eran primitivas, porque se habían formado en tiempos antiguos entre un pueblo más sencillo. Era difícil superar la pintoresca composición homérica de los dioses, innumerables y con todas las características fundamentales humanas, aunque posteriormente un filósofo pusiera de relieve que hay un solo Dios muy superior a los otros dioses y a los hombres, que no tiene en común con los hombres ni el aspecto ni la mente. Ya lo veremos luego. Genófanes es el gran unificador, es el gran filósofo que al final va a terminar diciendo, hombre, esto de los dioses homéricos, esto es un cuento de niños, esto no puede ser, no es serio. Si hay un Dios, tiene que ser una fuerza única y además no puede tener características humanas, ¿vale? Es más, probablemente no le interesa además nada de lo nuestro, ¿no? Si lo hay, tiene que tener, digamos, otras características que no son desde luego las descritas en la mitología homérica, ¿no? Continúa, por favor. La validez práctica de una religión se mide quizá por su capacidad para consolar y estimular a los hombres en su lucha cotidiana, y esta prueba fue superada por todas las religiones griegas, tanto a nivel individual como a nivel familiar, de clan o de Estado. Sobre todo, la religión griega era optimista, confiada, cualidad esta que ahogó las supersticiones vulgares y favoreció el desarrollo de las artes y de la literatura. La religión griega en cualquiera de sus manifestaciones no era una religión opresiva, no era una religión, quizás a lo mejor el orfismo tenía esa idea de la culpa, ¿no? Pero la religión griega era una religión de alegría y de estar en paz con los humanos y con los dioses, y todo el mundo a ser feliz, ¿no? Sin problemas. Una religión despreocupada, ¿no? Y en esa medida, en la medida en la que una religión despreocupada dejaba el espacio para la libertad de pensamiento y para la libertad de interpretación, ¿no?
no le hagas daño al vecino, ¿no? Y no haciéndole daño al vecino, pues vive tranquilo. No te haga él aquí tampoco. Eso es, ¿no? Sin meterte con nadie, ¿no? Y ya está. ¿Que te han caído desgracias? Pues algún dios habrás ofendido. Oye, pues le haces unas cuantas ofrendas y en paz, ¿vale? Termina el capítulo, Mercedes. Los griegos en el siglo 650 antes de nuestra era. En los capítulos 11 y 12 se describen algunas de las transformaciones ligadas todas entre sí de la época de la Revolución, desde el año 750 al 650. A través de la religión podemos entrever, aunque solo sea parcialmente, los problemas fundamentales, espirituales y psicológicos de esta época, que quizá fue la más turbulenta de toda la historia griega hasta el siglo IV antes de nuestra era. Los grandes progresos conseguidos en todos los terrenos se obtuvieron solo a costa de grandes malestares personales y de inquietudes sociales. Lo importante, empero, es que los griegos fueron capaces, al final, de dar forma a un pensamiento más claro, más perfecto, que se basaba fundamentalmente en la cultura aparecida en los siglos oscuros. Ahora que las transformaciones se habían vuelto más rápidas, los griegos tenían una notable libertad para experimentar y elaborar nuevas formas de pensamiento y arte. Pronto se dará el impresionante fenómeno de la aparición de la filosofía. Los griegos habían tenido éxito en este progreso porque en parte habían sabido imponerse límites a sí mismos. En el terreno de la política perfeccionaron la unión de la polis, sin renunciar por ello a sus libertades individuales. En el terreno del arte, poetas y artistas acogieron unas pocas formas y concentraron sus energías en perfeccionar estos modelos bastante sencillos. Espiritualmente admitían solo una libertad limitada y consideraba la vida humana con una concepción generalizada, idealizada, en lugar de concebir a los hombres como átomos absolutamente individuales. Sin embargo, la civilización griega era profundamente humanista, en el sentido de que situaba en el centro de su consideración el espíritu humano y lo creía un objeto de infinito valor. Un momentito, Mercedes. Nos dice, pronto se dará el impresionante fenómeno de la aparición de la filosofía. Ya en el siguiente capítulo empezaremos a ver algunas pinceladas, pero solo unas pinceladas, porque todavía tenemos que ver la aparición del mundo persa, que va a transformar radicalmente toda la región, ¿no? Pero veremos ya algunas pinceladas en el siguiente capítulo de la filosofía, sobre el origen de la filosofía, y nos dice el autor, los griegos habían tenido éxito en este progreso porque en parte habían sabido imponerse límites a sí mismos. La gran novedad del mundo griego es esta unión de gentes diversas sin un poder religioso opresor y liberándose paulatinamente primero de reyes y luego de aristocracias en una construcción, en esa construcción política que ha llegado hasta nosotros con el nombre de democracia, ¿no? En el terreno político, en el terreno de la política, perfeccionaron la unión de la polis sin renunciar a sus libertades individuales. Vimos que a partir del momento en el que Hesíodo empieza a declamar, lo que se está reclamando es un principio de justicia y se está reclamando, está exigiéndose, la cultura está exigiendo ya la aparición de unas leyes escritas que pongan fin a la arbitrariedad del poder de los más ricos, ¿no? Esta publicidad de las leyes, esto de que lo que es debido y lo que debe ser cumplido lo conozca todo el mundo y que no esté al arbitrio de unos cuantos ricachones,
va a troquelar la mentalidad del mundo griego. Una exigencia de justicia humana que tiene que estar en consonancia con la racionalidad, por tanto con ese logos universal, con esa justicia universal a lo que los dioses también están sujetos. Y veremos que cuando la filosofía empiece a funcionar, primero como ciencia natural en los milesios, en los jonios, por supuesto, buscando ese fundamento racional a lo que existe, cuando la filosofía realmente se ponga en pie con Sócrates y con Platón, tendrá un sentido eminentemente antropológico y político. El problema de la filosofía en sus inicios, una vez pasada la vertiente física naturalista, será el problema de la convivencia, el problema de la libertad en la convivencia, el problema de la función del sujeto dentro de la organización política y el problema de la justicia. El problema de la justicia humana, ¿no? La justicia humana como elemento central de vertebración de la polis, de la política, ¿no? Todo esto es lo que se está construyendo en este paso de entre el siglo VII y el siglo VI, ¿no? Termina el párrafo, por favor. Sí que A es través un del párrafo, comercio. sí que es un párrafo interesante, es magnífico este párrafo. Has hecho bien de recalcarlo. Sí, sí, Muy sí. bien. Todo este último párrafo merece varias relecturas, ¿no? Por más de que lo iremos desgranando a lo largo de las próximas sesiones. Adelante, Mercedes. A través del comercio y los viajes de aristócratas y artistas, el mundo griego tenía en común una misma cultura. Sin embargo, cada pequeña región poseía un gusto propio y característico en medida tan amplia como nunca volverá a ocurrir. En esta feliz mezcla de internacionalismo y de localismo, en los contactos cada vez más intensos con la cultura del Próximo Oriente, en las tensiones entre los seres humanos como individuos y la sociedad organizada, estaban presentes las fuerzas que impulsaron a la civilización griega para realizar continuos cambios y numerosos progresos. Gracias, Mercedes. Repito, a través del comercio y de los viajes de estos comerciantes, aristócratas, artistas, el mundo griego tenía en común, al final termina compartiendo una misma cultura. Y sin embargo, pese a compartir una misma cultura, el mundo griego, cada pequeña región poseía un gusto propio y característico en medida tan amplia como nunca volverá a ocurrir. Si hay un milagro en Grecia, es el de la unidad en la diferencia. Sí. Ese es el gran milagro griego. Un mundo suficientemente pobre como para no estar en la mira de las grandes potencias regionales de la época. Los egipcios pasaban absolutamente de los griegos, los asirios pasaban absolutamente de los griegos, pero estaban en contacto con los griegos. Los griegos, gracias a su pobreza, nos decía Heródoto, gracias a su pobreza, se mantenían a salvo de la rapiña de las grandes potencias de la época y pudieron desarrollar una cultura propia que se podía enriquecer del contacto con las culturas limítrofes, pero sin sufrir su opresión. Y como era tan pobre, al mismo tiempo no tenía suficientes excedentes como para generar una clase aristocrática opresiva con una clase militar, profesional o sacerdotal que se impusiera sobre la gente. Con lo cual, diferencias, por supuesto que las había, siempre había quienes tenían más y quienes tenían menos y quienes intentaban explotar unos a otros, pero no lo suficiente, no las suficientes diferencias como para constituirse
en una clase opresiva con respecto a la totalidad del pueblo y por tanto sin una religión opresiva tampoco, ni una casta militar que impusiera una visión única sobre todos los demás. Ese es el secreto del milagro griego, que por cierto no es otra cosa que lo que dice Levi Strauss en Raza e Historia, un texto que en este seminario no hemos trabajado, que lo hemos trabajado los miércoles en el de Simone de Beauvoir, pero que os recomiendo encarecidamente a todas las que no lo habéis leído. Raza e Historia de Claude Lévi-Strauss. ¿Qué es lo que viene a decir Claude Lévi-Strauss? Que si algún futuro tiene la humanidad, es el mismo futuro que tienen las especies biológicas, la garantía de la diversidad. Cuando el capitalismo salvaje arrolla la biodiversidad, arrolla junto con la biodiversidad las especies de abejas, la polinización y las posibilidades de mutaciones que vayan garantizando la reproducción de la vida sobre la Tierra. Pues bien, lo mismo ocurre con la cultura. Cuando el pensamiento único, la globalización, arrasa todas las culturas del planeta, imponiendo una visión única sobre el mundo y una praxis única sobre el mundo, arrolla con ello la diversidad que le permite a la humanidad ir contrastando y creando y generando puntos de vista diferentes que se retroalimentan unos a otros y permiten el progreso. No hay más progreso que el que pueda surgir de esa diversidad. El pensamiento único lo destruye. Ese fue el milagro griego, la tremenda suerte que tuvieron los griegos en ese momento histórico y que, bueno, pues fueron capaces de canalizar hacia ese portento del arte, el pensamiento y la filosofía que fue el mundo clásico griego. Pero eso ya lo empezaremos a ver en el capítulo siguiente. Y yo creo que no merece la pena que entremos ya en ese capítulo. Lo vamos a dejar para el viernes que viene. Si veis en la bibliografía recomendada de este capítulo, nuevamente ahí tenemos la Paideia de Jäger, que seguirá siendo uno de los textos que iremos trabajando a lo largo de este seminario. El viernes que viene, capítulo 12, y veremos el siglo VI en Grecia, los inicios de la cerámica ática, que se os va a caer la baba. Si os había gustado la cerámica que hemos visto hasta ahora, cuando veáis la del siglo VI, bueno, vais a matar por tener algo parecido, aunque sea una réplica, en vuestra casa. Y veremos los inicios de la filosofía en el mundo jónico. Abrimos micros y dedicamos estos últimos minutos a conversar. Excelente la clase, yo ya me reincorporo. Ustedes saben que acá es verano, yo no he estado en diciembre y en enero estuve de vacaciones también, así que ya ahora en febrero a volver a estas clases, y la de hoy me encantó, Jorge, buenísimo. Gracias, Elvi. Sí, ya después te quiero comentar esto, hablando de los sacrificios humanos, porque en el Imperio Inca, que acá no lo consideran como sacrificio, pero sí como una ofrenda, se ha descubierto no hace muchos años lo que llaman los niños de Llullaillaco. Llullaillaco es un volcán que está en una provincia del noroeste argentino, en Salta, y fueron unos niños que esto por supuesto es una ceremonia que surge muchísimos años después de lo que pasó en la Mesopotamia, pero también es un sacrificio porque se eligieron 3 niños de padres, de personajes importantes y demás, una niñita de 15 años y una niña y un niño más pequeños, como para ir a la otra vida,
¿no? Era una prueba de que había otra vida y que entonces estos chicos, vestidos con sus mejores galas, se iban a la otra vida. La otra vida era que le daban la chicha, que es una bebida fermentada del Imperio Inca, y los adormecían, y si no les daban un golpe, y los metieron en este volcán, que estos niños murieron por congelación. Y los encontró no hace mucho un andinista que estuvo escalando, un andinista extranjero, no argentino, no recuerdo el nombre, y a partir de ahí están en el Museo de Alta Montaña de Salta, y es muy interesante. Lo que a mí me sorprende, y eso es una pregunta para vos, Jorge, si estas analogías entre lo que pasó en la Mesopotamia, en los siglos antes de Cristo, y esto que puede haber pasado a lo mejor en el año 1000, porque pensá que acá llegaron los españoles 1500, así que esto puede haber sido a lo mejor en el 1100, 1200, muy posterior a la Mesopotamia, si puede haber sido transmisión de alguna manera, o si es la condición humana. Yo si tuviera que apostar, me la jugaría más por la condición humana. Sí. América fue un laboratorio antropológico magnífico, porque como los euroasiáticos cruzaron el estrecho de Bering entre el menos 12.000 y el menos 20.000, mucho antes de cualquier experimento civilizatorio en cualquier lugar del mundo, ¿no? América es un ejemplo terrible desde el punto de vista intelectual de cómo los seres humanos ante problemas similares podemos dar resultados parecidos, ¿no? En América, con 2000 años de diferencia, se domesticaron los animales, con 2000 años de diferencia se domesticaron las plantas, y con 5000 o 6000 años de diferencia llegamos a soluciones políticas muy parecidas a las que se habían dado en Eurasia, ¿no? De hecho, cuando Colón llega allí, se encuentra con una sociedad feudal muy parecida a lo que había en Europa 300 años antes o 200 años antes de su época, ¿no? Inclusive con una tecnología muy similar. La fundición, los regadíos, inclusive, claro, hay cosas que no tenían, ¿no? Pero, por ejemplo, no tenían caminos, pero lógico, no tenían animales de tiro, ¿para qué querían caminos, no? Y como no tenían animales de tiro, la rueda no tenía sentido. Conocían la rueda, pero no la usaban porque no tenía sentido la rueda en la orografía y con los animales de tiro que había allí, ¿no? Entonces, claro, América es un espectáculo antropológico porque nos pone ante la evidencia de que los seres humanos, aunque la imaginación sea infinita, las soluciones prácticas no son infinitas. Los problemas humanos con una tecnología determinada, pues tienen una variabilidad de soluciones muy limitada, ¿vale? Y esa variabilidad de soluciones limitada, los seres humanos llegan a ella, bueno, pues en condiciones similares, pues más o menos todos a las mismas respuestas. Si a los americanos le hubiera dado Colón 200 años más, pues seguramente se habría encontrado con una sociedad alfabetizada y se habría encontrado con una sociedad tecnológicamente muchísimo más avanzada y seguramente muy equiparable a la europea, pero es que estaba en construcción esa sociedad cuando llega Colón, ¿no? Y claro, y los conquistadores la arrasan, la superioridad tecnológica era decisoria en ese momento y la arrasan. Pero seguramente si América hubiera tenido 200 años más de libre desarrollo, como los griegos, de ahí la importancia del experimento griego también, ¿no? Si como los griegos hubieran tenido esa suerte de vivir relativamente aislados
pero con un pequeño contacto que les hubiera incorporado algunos matices tecnológicos y religiosos y filosóficos con los que se hubieran podido enriquecer, ve tú a saber qué resultados habría dado el mundo inca o el mundo azteca, ¿no? Bueno, las pirámides también, las pirámides están en México, en Chichén Itzá o en Teotihuacán, lo mismo que en Egipto, supuestamente sin conexión, ¿no? De unos con otros, eso ya. Así es. Bueno, compañeras. Muy bien, muchas gracias por la información, Jorge. A vosotras por el cariño. Gracias. A vosotras por el cariño con el que me acompañáis en este viaje de aprendizaje. Gracias, Nos vemos Jorge. el viernes que viene, compañeros. Nos vemos el viernes que viene. Buena semana. Buena semana Adiós. para todos. Buena Buena semana a Adiós. todos. Chao.